en permanente comunicación con él. El día de hoy abrimos el programa con un invitado aquí en la cabina que es el ministro de Justicia. Está con nosotros el doctor Eduardo Arana Issa para hablar de varios temas, de varias noticias que se han suscitado no solamente la semana pasada y que tienen que ver con su sector, como por ejemplo esta presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, sino además por otras situaciones sobre las que nos gustaría conocer su opinión, por supuesto. Bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Y muchas gracias y un saludo a todos los amigos y amigas de RPP. Bien, empecemos por la demanda competencial, ¿no? Los críticos han señalado que esta es una demanda que, en el fondo, lo que busca es neutralizar el trabajo que puede hacer el Ministerio Público, eventualmente el Poder Judicial, que ahora está inmerso en varias investigaciones en contra de la presidenta. En principio, permítame un poco hacer historia de cómo nace la protección a la institución presidencial. Y como usted sabe, y como usted también es lectora de la historia, la etapa republicana significó para el Perú un gran problema porque se sucedieron desde la época de la independencia una serie de gobiernos que fueron básicamente militares, como Basadre lo ha señalado, y no es sino hasta la Constitución que promulga Castilla y que recién se puede poner en práctica en 1860 que se agrega un artículo en el que se da protección al presidente. ¿El 117? No, estamos hablando del 117 del artículo 93. Estamos hablando de la Constitución de 1860 que señalaba la protección al presidente, que decía que solamente podía ser acusado con ciertas causales. O sea, ya en esa época, estamos hablando de 1860, se preveía, y obviamente se veía, que el sistema político obviamente empujaba al presidente a una serie de procesos. La Constitución de aquel entonces fue muy sabia en proteger. Este modelo, además acuérdense, el modelo está hecho cuando el Poder Judicial existía solo como tal, no había la Fiscalía. Este modelo estuvo vigente hasta la Constitución del 79 y es copiado en el 93. Y ojo, vayamos nuevamente a la historia. ¿Cuándo aparece la Fiscalía? Recién, con el Decreto Legislativo 052, que es después, obviamente, con el gobierno de Belaúnde y obviamente después de la Constitución. Es decir, el modelo aparece después de la Constitución del 79. Permítame. Los estados evolucionan, ¿no? Correcto, vayamos a lo siguiente. Sin embargo, la terminología que se reproduce en la Constitución del 93 es la misma del año 60, de la Constitución del 60. ¿Y cuándo aparece el Código Procesal Penal? Después de la Constitución del 93. ¿Por qué le voy a hacer esta referencia? Porque la Constitución del 93 también hace referencia a un modelo diferente al modelo garantista, el modelo inquisitivo en el que el juez disponía la acción y disponía obviamente la acusación. En el modelo garantista del Código Procesal Penal se habla de investigación, se parte la investigación que ahora hablan muchos expertos, dicen, hay la investigación preliminar, la fase posterior y luego la acusación. Bueno, estamos hablando de un modelo diferente al modelo constitucional. Entonces, cuando hablamos de un modelo constitucional frente a un modelo procesal instaurado después, estamos hablando de dos modelos diferentes. Por eso que la Fiscalía de la Nación, durante todo este tiempo, no hablo solamente de época ahora, lo que hace es entender que el modelo se ajusta a un modelo en el que se pretende y se busca que el presidente esté protegido durante su gobierno para que el presidente, no es la presidenta exactamente, sino el presidente quien asuma la presidencia, a eso nos tiene que referimos. estar protegido para que no esté evidentemente, obviamente, enfrentando denuncias de cualquier tipo, la gran mayoría de corte político. Correcto. Entonces, vamos a lo siguiente, después de la explicación histórica que usted nos ha hecho. La demanda se sostiene en un supuesto menoscabo, en sentido estricto, del adecuado ejercicio de sus competencias y funciones como jefa de Estado. ¿De qué manera menoscaba la investigación que haga el Ministerio Público de los distintos casos que tiene, que vinculan a la presidenta con sus funciones? Muy bien. La explicación anterior no es solamente histórica, es también constitucional. Pero vayamos a lo siguiente, Mávila. Entendamos que el fiscal es parte en el proceso, ¿correcto? No sentencia, no es un juez, no es a quien le podemos decir... Estamos hablando de investigaciones. Correcto. Entonces, el fiscal no tiene la verdad en sus manos, tiene una hipótesis de trabajo... Es correcto. ...que tiene que demostrar. Ahora, la pregunta es aquí, para ser prácticos, cuando tenga la investigación, ¿va a poder iniciar
un proceso contra la presidenta? Por supuesto que no, porque ahora sí recojo lo que usted dice. El artículo 117 de la Constitución dice, en todos los casos no previstos que están aquí, ¿a dónde me tengo que esperar? Tengo que esperar al término del mandato. Hasta el momento lo que tiene la Fiscalía son investigaciones. ¿De qué manera hoy por hoy el Ministerio Público está menoscabando en sentido estricto el adecuado ejercicio? ¿De qué manera la Fiscalía hoy no le permite a la presidenta Boluarte ejercer sus funciones de manera adecuada? Con mucho gusto. Una vez que la Fiscalía tiene sus indicios y tiene su hipótesis de trabajo, la hipótesis de trabajo lo que va a hacer efectivamente es esperar a que termine el mandato. La pregunta es, ¿la presidenta en estos momentos está trabajando correctamente? No. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Fiscalía? ¿Cómo no? En un ratito. Hay varias cosas que le voy a explicar. La primera de ellas es la investidura presidencial. Bien, la investidura presidencial. Muchos constitucionalistas han señalado con claridad que la potestad que tiene la Fiscalía de la Nación está prevista, por ejemplo, para el fiscal de la Nación titular. Es un tema que es discutible, se verá. La segunda de ellas, la institución presidencial debe protegerse en cuanto a la persona, en cuanto al Palacio de Gobierno, en cuanto a su trabajo. Sí, correcto. ¿Esto se ha vulnerado? Sí se ha vulnerado. Otro de los temas. ¿Cómo se ha vulnerado, por favor? Explícanos. Claro que sí. Por ejemplo, cuando se dispone el ingreso al Palacio, el Palacio es parte de la protección constitucional que debe tener un presidente. El Palacio no es de cualquier persona. Correcto. Entonces, bajo esa lógica, y ahora permítame hacerle las repreguntas también, cuando la Fiscalía ingresa durante el gobierno de Castillo y encuentra una cantidad de dinero en el baño del señor Pacheco, secretario de la Presidencia, ¿estaba haciendo lo correcto o no? Vea, yo no voy a poder calificar lo que ha hecho antes o no. Lo que yo veo... Usted mismo ha recurrido a antecedentes históricos para explicar por qué lo que está haciendo la Fiscalía ahora le parece que menoscaba el ejercicio de la presidencia. Fue el mismo argumento el que utilizó Pedro Castillo en su momento y Aníbal Torres. Vea, ¿están ustedes recurriendo a ese mismo argumento? Vea, si usted lo que me dice es que hay coincidencia entre los hechos, lo que yo le voy a decir, la respuesta es lo que está haciendo el Ministerio de Justicia, lo que está haciendo este gobierno es proteger la institución presidencial. Por eso le pregunto, ¿usted cree entonces que en ese momento, cuando la Fiscalía ingresó a Palacio de Gobierno y halló el dinero en la oficina de Pacheco, afectó la presidencia? No, estamos hablando de otra cosa. Lo que aquí ingresado es a la residencia y al despacho presidencial. En este caso estamos hablando de la Secretaría General, que es cosa completamente diferente. Hay que olvidar que la Casa Presidencial se divide en la residencia, el despacho presidencial y la parte administrativa. Pero para el caso Jennifer Paredes también se ingresó a otros. Pero yo desconozco los términos y las cosas, pero yo le puedo decir lo siguiente. ¿Le pareció correcta la manera de actuar de la Fiscalía en el caso Pedro Castillo? Yo lo que le puedo decir es lo siguiente. Independientemente de quién sea el presidente, ahora, en el pasado o en el futuro, lo que se debe es proteger la Vamos a ir a una pausa, ministro, pero no me ha respondido, no me ha dicho a usted si le pareció correcta la manera en que se comportó la Fiscalía o la manera en que, por ejemplo, se obró durante el gobierno de Vizcarra, que se le criticó muchísimo a la señora Zoraida Ábalos. Es más, el Congreso llegó a inhabilitarla, por lo que ella aducía era una interpretación del artículo 117. Vamos a la pausa y continuamos con el ministro de Justicia. 8:20 de la mañana, hoy es lunes 27 de mayo, estamos ingresando ya a la última semana de este mes y conversamos aquí en la cabina de RPP con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, a propósito del anuncio del Poder Ejecutivo de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Se tiene ya prevista la fecha de la presentación de la demanda, ministro? De conformidad con la norma que ha sido publicada, le corresponde al Procurador Constitucional, esa es su atribución, primero verificar que efectivamente se cumplen los presupuestos y en su momento presentarla. Nosotros no tenemos información de eso, la Procuraduría General del Estado es autónoma en ese sentido y consideramos que si lo evalúa la deberá presentar en su momento. Es decir, ¿depende de la decisión del procurador todavía o ya es un hecho la presentación? Entiendo que el procurador va a evaluar y la presentará en su momento. ¿Podría no ocurrir entonces? No creo que fuera tan extremo, pero es una posibilidad también que el procurador la considere, ¿no? Claro, pero ya hay una resolución ministerial. Correcto, donde se le autoriza a la presentación. Así es. Es más, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adrián Sen, incluso ha dicho que la mandataria sufre una persecución judicial desde el inicio de su gobierno, de manera permanente y sistemática. ¿Usted coincide con esos términos? Vea, yo creo que lo importante aquí es dejar en claro otra vez lo siguiente. La señora presidenta ha sido
y es elegida como parte de este gobierno para gobernar. Y lo que tiene que hacer otra vez, y entiendo que lo he explicado hace un momento, es dedicarse a gobernar. Correcto. ¿Y no puede gobernar mientras la Fiscalía le investiga? Lo que consideramos es que una cosa es que la Fiscalía investigue, evidentemente, y otra cosa es que existan actos que ya empiezan a rayar con un aspecto en el que tienen que... Repito los términos. Gustavo Adriancén, presidente del Consejo de Ministros, jefe del gabinete al que usted pertenece, ha dicho que la presidenta Dina Boluarte sufre una persecución judicial desde el inicio de su gobierno, de manera permanente y sistemática. Usted, en su calidad de ministro de Justicia, ¿suscribe lo dicho por Adriancén? Le tengo que explicar varias cosas porque la afirmación en ese sentido tiene que tener varias aristas. ¿No la suscribe entonces? No es que no la suscribo, por supuesto, entiendo lo que quiere decir el señor Premier. Pero la pregunta es sí o no, en parte. Y considero que el señor Premier tiene su forma de expresar. Lo que yo puedo decir como ministro de Justicia, y lo entiendo así, es que lo que existe es una indebida interpretación de la Constitución y que por eso estamos recurriendo a que el tribunal... Pero una indebida investigación o una... No. Indebida, usted ha calificado como... Yo no voy a intervenir... Correcto, persecución entonces no es. Lo que yo voy a intervenir en lo siguiente. Yo considero que el Tribunal Constitucional debe zanjar si efectivamente existe esa facultad de parte del Ministerio Público para la investigación. Si esto estaba o era materia de duda por parte del Ejecutivo, ¿por qué la presidenta no presentó esto antes y por el contrario, en su momento dijo que ella respetaría todos los fueros y que asistiría cada vez que la Fiscalía la convocara? Aquí hay dos cosas en su pregunta que hay que dejar en claro. La primera de ellas, que ella cumple con los mandatos constitucionales. Y la segunda de ellas, y consideramos que es importante, la Constitución es la Constitución en cualquier momento. Los derechos son los derechos en cualquier momento. Si ella ha considerado, y el Ejecutivo lo ha considerado, que efectivamente existe una colisión entre la interpretación del artículo 117, bueno, es momento de que esta interpretación sea efectivamente abordada por el Tribunal Constitucional. Eso quiere decir que hay investigaciones en las que la presidenta considera el Ministerio Público está actuando de manera correcta y hay otras investigaciones en las que el Ministerio Público está menoscabando sus competencias o sus funciones para el ejercicio de la presidencia. No, porque eso daría a interpretar o como daría una posición como que la presidenta escoge sus casos, y eso no es así. No es así. Sin embargo, Adriancén ha considerado que la denuncia, por ejemplo, sobre los relojes Rolex solo es un montón de fotografías y ha cuestionado que el Ministerio Público se haya basado en eso, en un montón de fotografías para abrir una investigación preliminar. Vuelvo a la pregunta, ¿suscribe usted lo que ha señalado el jefe del gabinete al que usted pertenece, del que usted forma parte y que, digamos, para cualquiera podría ser quien está por encima suyo en la organización del Estado? Vea, Mávila, lo que el Premier y nosotros como ministros entendemos es lo siguiente. ¿Opinan lo mismo o no? Espérese, con mucho gusto le voy a responder. Este no es un sí y un no categórico. La Fiscalía, como le mencionaba al principio, lo que va a hacer como hipótesis de trabajo, y es una hipótesis frente a la hipótesis de la verdad, es desarrollar y desarrollar una tesis en la que puede establecer un parámetro acusatorio. Sin embargo, es solo eso, una posición y una tesis. Eso tendrá que ser visto ¿por quién? Por el juez, por el Poder Judicial. Eso no ha ocurrido ahora. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando la presidenta acabe su mandato. La pregunta es, entonces, si lo va a hacer, ¿por qué existe esa presión permanente de estar citando a la presidenta Porque estamos en el marco de una investigación. La investigación puede requerir su presencia. La presidenta considera que ¿esto tampoco debe ocurrir, que ella no debe comparecer al Ministerio Público? No, yo no estoy aquí para defender a la presidenta en estricto. Lo que estoy aquí es para defender la gobernabilidad, la democracia y la constitucionalidad. Y desde que hemos aprobado como ministros la posición de que el tribunal debe zanjar esta posición, esa es la posición del gobierno. ¿Cree usted que el caso Rolex es un montón de fotografías para el Ministerio Público? Lo que yo creo que existe procesalmente, una serie de errores que la Fiscalía ha cometido y una serie de aspectos que deben ser evaluados en su momento. ¿Hay temor por parte de la presidenta de que la Fiscalía o el fiscal interino, el señor Villena, el doctor Villena, que está en este momento representando al Ministerio Público, presente una denuncia constitucional en contra de la mandataria? Le acabo de decir, las denuncias constitucionales que pueda presentar están sujetas al marco del artículo 117. Le hablo por la oportunidad en la que se presenta esta demanda competencial. Cuando se comenta que el fiscal estaría en eso, evaluando una denuncia. También lo que va a pasar. Solamente, eso sí le digo, son efectos. Porque ¿qué es lo que va a pasar con el artículo, con la demanda que él presente o la denuncia que él presente?
de conformidad con el artículo 117, lo que el Congreso va a tener que evaluar si está dentro del marco de las... Por eso quedará en manos del Congreso. Entonces ahí quedará, porque el 117, de conformidad con la Constitución, no tiene otra opción pero que la si que el Congreso es el garante, como usted dice, o el filtro finalmente, ¿cuál es la razón o el sentido de presentar una demanda competencial? Si esto finalmente lo decidirá el Congreso. Y como sabemos, y la presidenta lo ha dicho, ella cuenta con el respaldo de congresistas amigos y bancadas que, para ella, en su interpretación, tal como lo ha citado, defienden la estabilidad democrática. Muy bien, qué buena pregunta. Porque aquí lo que se trata no es de establecer un marco político. Aquí no se trata de votos ni de fuerzas. Aquí lo que se trata es de constitucionalidad. Por eso que independientemente de lo que usted señala, más allá de que entre comillas podría tenerse amigos o podríamos tener bancadas que puedan ser afines y que entre comillas también puedan apañar a la presidenta, lo que el gobierno ha dicho es, no se trata de un tema político. Hay que despolitizar. Ha dicho. Sí, lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho es usted ha dicho al tribunal. Apañar. Es una forma similar de decir de que existe una protección del Congreso. No es así. Lo que estamos yendo es nosotros al Tribunal Constitucional. Ministro, acaba de reconocer que el Congreso defiende a la presidenta. No, lo que he dicho es un símil de una palabra que podría ser interpretada bajo lo que usted acaba de decir. Lo que yo le estoy diciendo es que el Congreso puede entender de que bajo una negociación política puede de repente archivar. No es así. Lo que le estoy diciendo es que es el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse respecto de la constitucionalidad. ¿Y sabe por qué? Porque conforme a la Constitución es el supremo intérprete, no el Congreso. ¿Supone usted que si en este momento la presidenta, entonces, volviendo y ya dejando por un lado el tema estrictamente legal, sino el lado político, con una posición mayoritaria o con una oposición en el Congreso mayor, ¿usted cree que la presidenta a estas alturas no hubiera sido vacada o presentada por lo menos una moción de vacancia para hacer que ella recurra o acuda al Congreso a explicarle a los parlamentarios? Vea, Mávila, yo no voy a trabajar sobre hipótesis probables. Lo que yo sí le puedo decir que existen algunos congresistas que consideran que la gobernabilidad implica, de hecho, entender las tareas que el gobierno hace. Y consideramos que desde ese punto de vista el gobierno que dirige la señora presidenta está haciendo lo propio. Porque últimamente el Poder Ejecutivo, en varios casos y en varias medidas antitécnicas que han emanado del Parlamento, desde subirse el sueldo hasta ampliar el reinfo, por ejemplo, y otras, porque podríamos enumerar una larga lista, el Ejecutivo siempre, en lugar de plantear una posición, aun cuando tenga los elementos técnicos, incluso cuando el Congreso ha desestimado esos argumentos técnicos expresados por el propio Ministerio de Economía en algunas iniciativas de gasto, el Ejecutivo siempre dice, bueno, pero es que nosotros respetamos la independencia de poderes. Es correcto, ¿no? El propio ministro de Economía dijo con el retiro de la AFP, respetamos, es una guerra perdida, no nos queda otra, tienen los votos, así que si nosotros observamos esto, igual lo aprobarán por insistencia. En ese caso, el Ejecutivo respeta la independencia de poderes, pero en este caso considera que lo que el Ministerio Público y el Poder Judicial hacen no es producto de una independencia de poder. Son dos cosas diferentes, Mávila. La primera de ellas son los checks and balance. En el sistema de pesos y contrapesos, la Constitución ha diseñado un modelo en el que incluso con la oposición del gobierno, el Congreso puede insistir en una norma o puede corregirla si es que hacemos las observaciones. Así que eso es un mandato constitucional al cual el gobierno, el Ejecutivo, no puede oponerse. Lo otro es un asunto netamente constitucional y para eso está el supremo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Usted ha dicho que la presidenta no puede ser investigada ni acusada. El fiscal de la Nación ha traspasado los límites. Así es. Considera que ha traspasado los límites. ¿En qué caso? En el caso Rolex, en el caso de la investigación por las muertes en el marco de las protestas, en el caso de la investigación, por ejemplo, del partido político Perú Libre y del financiamiento de campaña, ¿en qué caso el fiscal ha cruzado los límites? Yo no voy a enumerar los casos en particular porque no soy la defensa de la señora presidenta. Lo que yo soy un ministro de Justicia que considera que la constitucionalidad debe defenderse. Y como ciudadano y como ministro debo defender la constitucionalidad y lo que yo considero es que efectivamente no me respondió cuando le preguntaba por
lo sucedido durante el gobierno del señor Vizcarra o lo sucedido durante el señor Pedro Castillo, cuando en su momento Zoraida Ábalos y en otro momento incluso Patricia Benavides actuaron desde la instancia donde hoy se encuentra el señor Villena. No le respondí. No me respondió. Me volvió a preguntar otra cosa. Correcto, pero sí tengo la respuesta. ¿En qué caso considera que se obró bien y en qué caso considera que se obró mal? Vea, Mávila, como estos son casos que ya están en la vía judicial, mal haría yo dar una opinión, porque puede considerarse que desde el Ejecutivo o como ministro de Justicia estaría dando una posición. A los abogados le corresponderá disponer. Pero usted mismo acaba de decir que esta no es una demanda competencial que tenga que ver con el nombre de Dina Boluarte, sino con la institución presidencial. Por eso mismo. Por eso, apelando a la memoria reciente, ¿usted diría que esta es la primera vez que el Ministerio Público está menoscabando las funciones del presidente o diría que antes también ha ocurrido? Lo que yo puedo decirle, y con claridad y para nuestros oyentes también, es que se debe respetar la constitucionalidad independientemente de las personas, antes ¿Y se ha respetado siempre? Lo que yo le estoy diciendo es que lo que se debe respetar implica que ahora el Tribunal Constitucional, y lo va a hacer por primera vez, es interpretar el artículo 117. ¿No tiene una opinión sobre lo anterior? No. No tiene, no sabe usted si en ese caso se vulneró la Constitución o no. Bueno, eso es lo que corresponde a los abogados y, como le digo, mal haría yo en opinar sobre aspectos que ya se encuentran judicializados. Pero hoy ha emitido una opinión, ha dicho que el fiscal ha traspasado los límites. En este caso... Desde el punto de vista constitucional. Pero por eso, en este gobierno, yo le pregunto por los hechos anteriores. Bueno, lo que yo le digo es que con imprescindencia de este gobierno hay una situación que consideramos que del Ejecutivo... La inhabilitación, por ejemplo, de Zoraida Ábalos, ¿usted considera que fue correcta? ¿Se hizo que en efecto ella faltó a cumplir sus funciones en su momento por interpretar el 117 de la manera como lo hizo? Vea, entiendo que la señora Zoraida Ábalos ha retornado al Ministerio Público con una medida cautelar. Existe un proceso en ciernes. En consecuencia, también me abstengo de opinar porque existe un proceso en trámite. De acuerdo, ministro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Vamos a ir nosotros a una pausa en Ampliación de Noticias y al volver, Fernando Carballo se encuentra ya desde Arequipa, disfrutando seguramente del hermoso cielo celeste de la Ciudad Blanca para conversar con el gobernador de esa región. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Ampliación de Noticias en RPP, la voz de